Vicente Vallés ha comenzado el 2025 con una energía renovada y con una determinación que reafirma su lugar como uno de los periodistas más influyentes y respetados en el ámbito político español. A lo largo de los últimos años, ha demostrado ser un comunicador cuyo trabajo se distingue por su inquebrantable compromiso con la búsqueda de la verdad, siempre desde una perspectiva crítica, sin filtros y sin rendirse ante la comodidad de las versiones oficiales impuestas por los poderes establecidos. Vallés ha sido una figura clave en el periodismo español, especialmente en lo que respecta a la política, donde su capacidad para ir más allá de los titulares y exponer los temas con profundidad y rigor le ha otorgado un respeto generalizado. Su figura se ha convertido en sinónimo de análisis incisivo y de un enfoque en la objetividad y la imparcialidad, cualidades que no siempre son fáciles de encontrar en un entorno mediático cada vez más polarizado y mediatizado. Una de las características que ha definido a Vicente Vallés a lo largo de su carrera es su resistencia a conformarse con lo que se presenta como la versión oficial de los hechos. Esto es particularmente relevante cuando se habla del gobierno de Pedro Sánchez, donde Vallés ha sido, sin lugar a dudas, una de las voces más críticas, destacando por su valentía a la hora de cuestionar decisiones políticas que muchos otros preferirían no tocar. En un panorama mediático donde el miedo a las represalias o el deseo de mantener una buena relación con el poder político puede llevar a muchos periodistas a adoptar una postura más complaciente, Vallés ha elegido, por el contrario, seguir un camino de transparencia, valentía y honestidad, sin ceder ante la presión. Esta actitud lo ha colocado en una posición única dentro del panorama informativo español, convirtiéndolo en un referente para aquellos que buscan información clara, precisa y sin adornos sobre los acontecimientos políticos que afectan al país. A través de sus análisis, Vallés no solo informa, sino que también invita a la reflexión crítica sobre los eventos que marcan el día a día de la política española, y a menudo, incluso despierta el debate sobre lo que está ocurriendo detrás de las cámaras. El inicio de este 2025 no ha sido distinto. De hecho, ha sido un periodo en el que Vicente Vallés ha vuelto a posicionarse como una figura clave en el análisis de la situación política española, en especial en lo que respecta a los movimientos y decisiones tomadas desde el Palacio de la Moncloa. En los últimos días, España ha sido testigo de una serie de dimisiones dentro del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, un fenómeno que no solo ha sacudido los cimientos de la política española, sino que ha desatado una serie de especulaciones y reflexiones sobre el futuro del socialismo en el país. Las dimisiones dentro del PSOE son vistas por muchos como un indicio de la creciente fractura interna del partido, que podría tener repercusiones en las elecciones venideras y en el desarrollo de las políticas públicas que afectan a los ciudadanos. Este tipo de movimientos políticos suelen generar un gran interés, ya que no solo reflejan un cambio en la dirección política de un partido, sino que también pueden dar lugar a nuevas alianzas, luchas de poder internas y, en última instancia, a una reconfiguración del panorama político en España. En medio de este torbellino político, Vicente Vallés, como es habitual en él, no ha tardado en ofrecer su visión sobre los acontecimientos. Su análisis ha sido tan incisivo como siempre, y lo ha hecho de la manera que lo caracteriza, sin tapujos, con una postura clara y, sobre todo, con un enfoque en lo que él considera las verdaderas motivaciones detrás de las decisiones tomadas. En lugar de limitarse a señalar los hechos superficiales, Vallés ha ido más allá, explorando las tensiones internas que atraviesa el PSOE y las fuerzas políticas que, a su juicio, están en juego en este momento. Para él, las dimisiones de ciertos dirigentes del PSOE no son simplemente una cuestión de decisiones personales o circunstancias aisladas, sino que reflejan una situación mucho más compleja y profunda, que tiene que ver con los conflictos internos dentro del partido y los intereses políticos que están en juego en la lucha por el poder. Según Vallés, estas dimisiones podrían ser un síntoma de la creciente desconfianza y desacuerdo entre los diferentes sectores del PSOE, lo que a su vez podría generar una reconfiguración del partido en el futuro cercano. En su opinión, las luchas internas dentro del PSOE no solo afectan al partido en sí, sino que también tienen un impacto directo en la política española en general, ya que el socialismo sigue siendo una de las fuerzas políticas más importantes en el país. Así, Vallés plantea que la situación actual del PSOE refleja un proceso de transformación interna que podría tener implicaciones en la relación del partido con sus electores, así como en su capacidad para afrontar los desafíos que se le presentarán en los próximos años. Además, Vicente Vallés no ha dejado de lado las especulaciones que se han desatado sobre el futuro político de Pedro Sánchez y de otros miembros clave del gobierno. Para él, la política española está marcada por una serie de movimientos estratégicos que no siempre son lo que parecen a simple vista, y en su análisis siempre hay espacio para la duda y la reflexión sobre los intereses ocultos detrás de las decisiones políticas. En este sentido, Vallés ha destacado que, aunque las dimisiones puedan parecer una manifestación de un cambio en la dirección del partido, también podrían ser parte de una jugada más compleja para reposicionar a ciertos actores dentro del panorama político, lo que abre un abanico de posibilidades y reflexiones sobre las dinámicas internas del PSOE y sobre el papel que jugará el partido en los próximos meses.
Este tipo de análisis, que va más allá de lo superficial, es lo que ha consolidado a Vicente Vallés como una figura esencial en el periodismo político español. Su capacidad para desentrañar las capas de información y presentar una perspectiva profunda y matizada sobre los eventos políticos ha hecho que sus opiniones sean seguidas de cerca tanto por sus admiradores como por aquellos que buscan entender las verdaderas implicaciones de los movimientos políticos en España. En este sentido, Vallés no solo informa, sino que también educa a su audiencia, invitándola a cuestionar las narrativas oficiales y a reflexionar sobre los aspectos más complejos de la política nacional e internacional. A medida que el año 2025 avanza, parece claro que Vicente Vallés seguirá siendo una de las voces más importantes del periodismo en España, marcando la pauta en el análisis político y ofreciendo una visión crítica y sin filtros de los acontecimientos que seguirán modelando el futuro del país. Recientemente, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, ha vivido una serie de movimientos internos que están marcando un hito significativo en la estructura de poder del partido, lo que refleja un proceso de transformación y adaptación que ha comenzado a generar numerosas interpretaciones y reacciones. En un giro inesperado para muchos, dos de sus principales líderes autonómicos han decidido dar un paso atrás y abandonar sus aspiraciones de continuar al frente de sus respectivas federaciones, lo que ha alterado las expectativas sobre el futuro inmediato del partido y sobre la manera en que se perciben sus liderazgos territoriales. Juan Espadas, hasta hace poco el líder del PSOE en Andalucía, y Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León, han optado por renunciar a sus candidaturas a la reelección, lo que representa una decisión trascendental tanto a nivel político como personal. A esta retirada se ha sumado la dimisión de Juan Lobato, el dirigente madrileño, quien ya había anunciado su salida del cargo algunas semanas antes, provocando una ola de especulaciones y reflexiones sobre las razones detrás de estos movimientos y su impacto en la estructura interna del partido. La simultaneidad de estas dimisiones pone de manifiesto que el proceso de renovación dentro del PSOE no solo es una necesidad reconocida por las propias figuras del partido, sino que está siendo impulsado desde dentro, por los propios protagonistas, quienes, en diferentes circunstancias, han considerado que era el momento adecuado para dar un paso al costado. Aunque en principio estas dimisiones podrían interpretarse como un cambio en la dirección personal y política de estos dirigentes, lo cierto es que el proceso va mucho más allá de decisiones individuales y responde a una situación de carácter más amplio y estructural que involucra tanto los renunciantes como la figura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien ha estado abogando por una profunda reforma del partido. Si bien los renunciantes insisten en que sus decisiones son fruto de un análisis personal y de una reflexión interna, lo cierto es que estas dimisiones tienen un claro trasfondo político que está íntimamente vinculado a los intereses y objetivos del propio Sánchez. Este contexto, cargado de tensión y reflexiones, ha sido objeto de una profunda crítica por parte de Vicente Vallés, uno de los periodistas más influyentes y críticos en el ámbito político español. Vallés ha sido contundente en su análisis, destacando la falta de transparencia en el proceso y poniendo de manifiesto cómo estas renuncias se alinean con las directrices de Pedro Sánchez, quien, desde hace más de un año, ha estado instando a una profunda reforma interna del PSOE tras los malos resultados obtenidos en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. Según Vallés, estas dimisiones no son meras decisiones personales, sino que son, en realidad, parte de una jugada estratégica dentro del complejo entramado político de Sánchez, que busca reestructurar las fuerzas internas del PSOE para asegurar su propio liderazgo y evitar una mayor fractura dentro del partido. El periodista ha señalado que el PSOE se enfrenta a un momento crítico en el que la renovación interna no solo es necesaria para recuperar la confianza de los votantes, sino también para consolidar la unidad interna del partido y reforzar la figura de Sánchez como líder indiscutido. En su discurso postelectoral de 2023, Sánchez había sido claro y firme al afirmar que el partido debía renovarse de manera urgente para adaptarse a los tiempos modernos y corregir los errores cometidos en las urnas, que habían derivado en una derrota significativa para el PSOE a nivel local y regional. Sin embargo, lo que parecía una petición de renovación genuina se ha convertido, según Vallés, en un proceso de purga interna en el que los liderazgos regionales se ven forzados a dimitir para dar paso a nuevos nombres que puedan servir de apoyo al liderazgo central de Sánchez. Este análisis de Vallés ha subrayado la paradoja que se esconde detrás de las dimisiones. Mientras que los dirigentes que se han ido han insistido en que sus decisiones son autónomas y personales, la realidad es que todas estas dimisiones son, en última instancia, una respuesta a la necesidad de reestructuración planteada por Pedro Sánchez. Espadas, Tudanca y Lobato, al renunciar a sus candidaturas,
no solo cumplen con lo que Sánchez había solicitado más de un año antes, sino que lo hacen bajo la presión de un contexto político marcado por las tensiones internas dentro del PSOE y la necesidad de mantener la cohesión del partido frente a las dificultades electorales que atraviesa. Para Vallès, estas dimisiones no son tanto una consecuencia de la reflexión personal de los renunciantes, sino una jugada política calculada dentro del escenario más amplio del poder del PSOE, en el que Pedro Sánchez busca reconfigurar los liderazgos regionales para fortalecer su posición a nivel nacional. Es importante destacar que, a pesar de que las dimisiones se presenten como una forma de dar paso a nuevos liderazgos o de abrir el camino para una renovación generacional dentro del partido, estas decisiones no están exentas de controversia. La crítica que Vicente Vallès ha expresado apunta precisamente a la falta de un proceso transparente en el que se explique de manera clara y directa por qué se producen estas renuncias y cómo afectarán a la estructura interna del PSOE en su conjunto. Para Vallès, lo que está ocurriendo dentro del partido es una especie de maniobra estratégica en la que las dimisiones de los dirigentes autonómicos responden, en última instancia, a los intereses del presidente del gobierno, quien, al mantener un control firme sobre el partido, intenta evitar que se generen fisuras que puedan poner en riesgo su liderazgo. Además, este proceso de renovación no es algo que ocurra en un vacío político, sino que se inserta dentro de un contexto de agudas divisiones ideológicas y de creciente incertidumbre sobre el futuro del socialismo en España. La renuncia de Espadas, Tudanca y Lobato también pone de manifiesto las tensiones internas del PSOE, que enfrenta una lucha por el control entre distintas corrientes y facciones dentro del partido. La renuncia de estos dirigentes, aunque presentada como una medida de responsabilidad y autocorrección, es también una señal de la debilidad interna que atraviesa el PSOE, un partido que, tras las derrotas electorales sufridas, se ve obligado a revisar sus estructuras de poder y reorganizarse para afrontar un futuro político incierto. En conclusión, las dimisiones de Juan Espadas, Luis Tudanca y Juan Lobato no son meras decisiones personales, sino que forman parte de una jugada política de mayor alcance que está estrechamente vinculada a los esfuerzos de Pedro Sánchez para consolidar su liderazgo y garantizar la estabilidad del PSOE en un momento de gran turbulencia política. La crítica de Vicente Vallès resalta la falta de transparencia en este proceso y pone en evidencia las maniobras políticas que se están llevando a cabo tras las puertas cerradas del partido. Aunque la renovación interna del PSOE es una necesidad urgente, el modo en que se está llevando a cabo no está exento de controversias, y el futuro del partido parece depender de cómo se gestionen estas tensiones internas y de cómo Pedro Sánchez logre mantener el control de su organización en medio de un panorama político cada vez más complejo. Recientemente, dos figuras clave dentro del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, Juan Espadas, líder del partido en Andalucía, y Luis Tudanca, secretario del PSOE en Castilla y León, decidieron dar un paso al costado y renunciar a sus respectivas candidaturas para la reelección como líderes de sus federaciones. Esta serie de dimisiones, que también incluye a Juan Lobato, el dirigente del PSOE en Madrid, quien ya había anunciado su salida hace unas semanas, ha sacudido el panorama político español y generado una serie de interpretaciones y análisis acerca del futuro del socialismo en el país. Estas decisiones han sido presentadas públicamente por sus protagonistas como decisiones personales, pero, como era de esperar, la forma en que se han dado y el contexto político en el que se producen sugieren que hay más detrás de estas dimisiones de lo que los propios dirigentes admiten. Juan Espadas, uno de los pesos pesados del PSOE en el sur de España, sorprendió a muchos con su anuncio de no presentarse a la reelección como secretario general del PSOE en Andalucía, una región que ha sido tradicionalmente un bastión socialista. En su comunicado, Espadas dejó claro que su decisión de no presentarse nuevamente a la cabeza del partido en su comunidad era una decisión personal que no respondía a ninguna presión externa. Hoy quiero anunciar que no voy a presentar mi candidatura a la reelección como secretario general del Partido Socialista de Castilla y León. Nadie me obliga hoy a irme, es una decisión personal, afirmó con firmeza. Sin embargo, la declaración de Espadas, que en principio parecía rotunda, no tardó en levantar sospechas y generar dudas dentro del panorama político español. Si bien él insistió en que su renuncia no estaba motivada por ninguna presión ajena, el contexto en el que se produce su decisión no puede ser ignorado. El PSOE, tras los resultados poco favorables en las elecciones municipales y autonómicas de 2023, estaba en pleno proceso de revisión y reestructuración interna, y la cúpula del partido, encabezada por Pedro Sánchez, había manifestado públicamente la necesidad de una renovación en los liderazgos regionales para encarar los nuevos retos políticos y electorales. La figura de Espadas, que había sido vista como un líder fuerte en Andalucía, y que incluso había expresado su deseo de continuar liderando el PSOE en la comunidad, ahora se veía obligada a dar un paso atrás. Si bien Espadas en su declaración insistió en que su renuncia era una decisión personal, muchos analistas consideraron que sus palabras ocultaban una realidad mucho más compleja.
La interpretación más extendida es que su salida no fue producto de una reflexión personal aislada, sino de una presión interna por parte de la cúpula del partido que, tras las derrotas electorales, necesitaba una renovación en los liderazgos autonómicos para revitalizar al PSOE y asegurar su futura victoria. Este tipo de movimientos, más que una decisión autónoma, podría verse como una jugada política que responde a la necesidad de Pedro Sánchez de consolidar su poder dentro del partido y evitar que las tensiones internas se conviertan en una amenaza para su liderazgo. Por otro lado, Luis Tudanca, el secretario general del PSOE en Castilla y León, adoptó una narrativa similar al anunciar su renuncia a la reelección. En sus declaraciones, Tudanca subrayó que su decisión había sido tomada para reforzar aún más el proyecto colectivo del PSOE, priorizando el interés del partido por encima de cualquier interés individual. Mi decisión ha sido cambiada por una decisión que refuerce aún más el proyecto colectivo antes que por un interés individual, explicó Tudanca. A pesar de que sus palabras parecían centrarse en la unidad del partido y la importancia de la solidaridad, muchos consideraron que su salida también era el resultado de una presión interna, no tanto como una acción estratégica propia del dirigente, sino como una respuesta a las exigencias de la dirección nacional del partido para llevar a cabo una profunda renovación interna. Tudanca, al igual que Espadas, presentó su salida como un acto de sacrificio por el bien común del PSOE, pero la realidad es que su decisión parecía estar motivada por factores externos y no tanto por una reflexión personal en torno a la mejora del partido. De hecho, la renuncia de ambos dirigentes fue interpretada por algunos analistas como una especie de sacrificio político, un paso atrás obligado dentro de un proceso más amplio de reorganización del PSOE, en el cual Pedro Sánchez y su círculo más cercano han impuesto la necesidad de cambiar los liderazgos regionales que no estaban respondiendo a las expectativas del partido. Aunque Espadas y Tudanca presentaron sus dimisiones como un acto de responsabilidad y de trabajo en pro del futuro del PSOE, la realidad es que las dimisiones no sucedieron en un vacío, sino en un contexto donde la presión interna para renovar los liderazgos territoriales era cada vez más palpable. Esta presión, de acuerdo con los analistas, no solo tiene que ver con la necesidad de mejorar la imagen del partido ante la opinión pública, sino también con un deseo explícito de Pedro Sánchez de consolidar su liderazgo en todo el país y evitar que se generen mayores fisuras dentro del partido. Vicente Vallés, reconocido periodista y analista político, no tardó en dar su opinión sobre las declaraciones de Espadas y Tudanca. Vallés ha sido un crítico constante de la falta de transparencia dentro de los partidos políticos, y en este caso, no dudó en cuestionar la narrativa presentada por los dos dirigentes. Para Vallés, la afirmación de ambos dirigentes de que sus decisiones eran meramente personales no podía tomarse al pie de la letra, ya que las decisiones de liderazgo dentro de un partido tan complejo como el PSOE están siempre marcadas por las dinámicas de poder internas y por la presión externa de la cúpula del partido. Vallés señaló que estas dimisiones no son simplemente una cuestión de reflexión personal o de decisiones estratégicas tomadas de manera independiente, sino que forman parte de un proceso más amplio de reorganización del poder en el PSOE, en el cual Pedro Sánchez busca consolidar su liderazgo y evitar que las divisiones internas puedan minar la cohesión del partido. En este sentido, Vallés sugirió que las renuncias de Espadas y Tudanca son un reflejo de la lucha interna por el control del PSOE y de la necesidad de Sánchez de mantenerse firme al frente del partido. Según Vallés, las decisiones de Espadas y Tudanca, lejos de ser autónomas y personales, son el resultado de un proceso político más amplio en el que las demandas de renovación e innovación en el partido han sido impuestas desde la dirección nacional. Al mismo tiempo, Vallés no dejó de subrayar que este tipo de movimientos no son nuevos dentro de la política española, y que siempre han existido luchas internas por el poder, especialmente en partidos que, como el PSOE, tienen una estructura interna compleja y diversa. En última instancia, las renuncias de Espadas y Tudanca no solo son el reflejo de un cambio en la cúpula del PSOE, sino también un indicio de las dificultades por las que está atravesando el partido en un momento crucial de su historia. Las divisiones internas, la presión de los resultados electorales y las demandas de renovación han puesto en evidencia la necesidad de una reflexión profunda sobre el rumbo del PSOE y su capacidad para mantenerse como una alternativa sólida en el ámbito político español. La situación actual del partido es compleja, y las decisiones de estos líderes territoriales, aunque presentadas como decisiones personales, son el resultado de un proceso mucho más amplio de reestructuración y lucha por el poder dentro del PSOE. Las consecuencias de estas renuncias y las tensiones internas que han generado seguirán siendo un tema central de discusión en los próximos meses, mientras el PSOE intenta reorganizarse y adaptarse a los cambios políticos y sociales que se avecinan. Por otro lado, Juan Lobato, el primero de los tres dirigentes del PSOE en anunciar su renuncia, también recurrió a una justificación similar a la de sus compañeros, pero con un matiz que le otorgaba un toque distintivo. Lobato explicó que su salida se debía a una desconexión entre la alineación interna de los cuadros del partido y los intereses de la militancia, lo que, según él, había creado una distorsión en el rumbo político del PSOE en Madrid.
En sus propias palabras, reconoció que había llegado a la conclusión de que lo mejor tanto para el PSOE madrileño como para el partido a nivel nacional era dar un paso atrás y permitir una nueva organización interna que, en su opinión, podría revitalizar el partido y devolverle su empuje. Según Lobato, su renuncia estaba motivada por el deseo de que un nuevo liderazgo pudiera reagrupar y reorganizar al PSOE en la región, de manera que el partido pudiera afrontar de forma más efectiva los desafíos del presente y del futuro. Aunque la explicación de Lobato parece lógica desde un punto de vista estratégico, la verdad es que, como ha ocurrido con las renuncias de Espadas y Tudanca, esta decisión no ha podido escapar de la mirada crítica de quienes interpretan sus palabras como una forma de suavizar lo que parece una decisión tomada bajo una fuerte presión interna. Aunque Lobato, como sus compañeros de partido, insistió en que se trataba de una decisión personal, muchos en el ámbito político interpretaron su salida como una respuesta a los ajustes internos que estaban siendo exigidos por la dirección nacional del PSOE, especialmente después de los resultados adversos en las elecciones municipales y autonómicas de 2023. Las palabras de Lobato, que apuntaban a la necesidad de una nueva organización, podrían ser vistas como una forma de justificar lo que, en última instancia, muchos consideran un cambio de liderazgo obligado por la dirección del partido y no una reflexión autónoma de su parte. Es en este punto donde Vicente Vallés, periodista y analista político, ha sido especialmente crítico al poner de manifiesto que las renuncias de los tres dirigentes, en lugar de ser decisiones puramente personales, están profundamente marcadas por las dinámicas internas del PSOE y por la estrategia de Pedro Sánchez para consolidar su control sobre el partido. Vallés ha señalado que la figura de Sánchez, quien había pedido una profunda reforma del partido tras los malos resultados electorales de 2023, es el motor oculto detrás de estas dimisiones. Para Vallés, las decisiones de Espadas, Tudanca y Lobato, aunque presentadas como movimientos autónomos, son en realidad parte de una reorganización estructural diseñada para fortalecer el liderazgo de Sánchez y garantizar que no surjan fisuras internas que puedan poner en peligro su dominio al frente del PSOE. A pesar de las afirmaciones de los dimisionarios sobre la naturaleza personal de sus decisiones, Vallés ha resaltado que estas salidas son más bien una respuesta a la presión externa, en lugar de un acto de libre albedrío. El análisis de Vallés ha sido percibido por muchos como un verdadero zasca a la estrategia política de Pedro Sánchez, lo que ha generado un considerable revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Las opiniones y comentarios sobre las dimisiones no han tardado en multiplicarse, ya que el periodista ha logrado desentrañar lo que muchos consideran la verdadera motivación detrás de estas salidas, que esconde un trasfondo de reconfiguración interna que no es tan personal como intentan hacer creer los protagonistas. El zasca de Vallés ha llamado la atención porque ha puesto al descubierto que estas dimisiones no son casualidades ni decisiones autónomas de los líderes regionales, sino movimientos dentro de un plan más amplio impulsado por Pedro Sánchez para reorganizar el partido y reafirmar su autoridad ante los reveses sufridos en las urnas. Vallés, con su estilo directo y sin reservas, ha logrado subrayar un aspecto fundamental: la relación entre los intereses personales de los dirigentes y las presiones que emanan de la cúpula del partido. Según su análisis, las renuncias de Espadas, Tudanca y Lobato son, en realidad, parte de un plan maestro de Sánchez para ganar tiempo y mantener la cohesión interna del PSOE, evitando así cualquier tipo de fractura que pueda desestabilizar al partido en un momento tan crítico. Este enfoque, según Vallés, tiene un claro objetivo: evitar que los resultados negativos del pasado se conviertan en un lastre para el futuro del partido. Así, la aparente autonomía de las decisiones de los tres dirigentes se ve empañada por el trasfondo de poder, que ha quedado al descubierto en el análisis de Vallés, sugiriendo que estas renuncias son más una jugada política en una batalla interna por el control del partido que una decisión personal en favor de la regeneración política. Este análisis ha causado una gran controversia, especialmente porque la crítica de Vallés pone en evidencia lo que algunos ya venían sospechando: que el proceso de renovación que el PSOE intenta llevar a cabo no es tan espontáneo como parece, sino que está impulsado por las necesidades políticas de Pedro Sánchez para fortalecer su liderazgo dentro del partido. Las dimisiones de Espadas, Tudanca y Lobato no son, por tanto, un simple acto de sacrificio o de reflexión interna, sino parte de un proceso mucho más complejo en el que la presión de la cúpula del partido y las necesidades estratégicas han jugado un papel crucial. Con su incisiva crítica, Vallés ha logrado que el debate sobre el futuro del PSOE se intensifique, y ha puesto sobre la mesa la cuestión de hasta qué punto las decisiones de los dirigentes autonómicos están realmente al servicio del bien común del partido, o si, por el contrario, responden a una lógica de supervivencia política dentro de un entramado de poder mucho más amplio. En este contexto, lo que se presenta como un esfuerzo por revitalizar al PSOE no es más que una jugada para reorganizar las piezas dentro del tablero político, en un intento por evitar una mayor fractura interna.
La presión para renovar el liderazgo y adaptarse a los nuevos tiempos parece estar impulsada por un objetivo estratégico claro: garantizar que el PSOE mantenga su unidad interna bajo la dirección de Sánchez, mientras intenta recuperar la confianza de los votantes y fortalecer su posición frente a los retos políticos que se avecinan. Sin embargo, el verdadero alcance de estas dimisiones, y las razones que las motivan, seguirá siendo objeto de debate y análisis, y las consecuencias de esta reorganización del poder dentro del PSOE se irán desvelando con el paso del tiempo.